Recuerden, lo primero colocar en el chat su nombre, coloquen su nombre como corresponde, aunque lo tengan escrito en su nick, pero igual, mándenlo ahí por el chat, así queda el registro de la asistencia. Eh, por otro lado, ahora vamos a empezar la segunda clase ya de esta tercera unidad, eh, por así decirlo. Originalmente una tercera unidad, pero ustedes saben, en esta situación es como contenido nomás. El contenido que estamos viendo, si recuerdan la clase pasada de qué trataba, sobre qué estábamos hablando en la última clase, ¿lo recuerdan? ¿De qué trataba esa clase? Escriban ahí o díganlo mientras me conecto por el chat. Ya, de los compuestos inorgánicos y orgánicos. Sí, básicamente separamos la definición de cada uno de los compuestos. ¿Cuál era la principal diferencia que tenían los compuestos orgánicos e inorgánicos? En su momento. Ya, los inorgánicos no tenían carbono, perfecto. Ya, como naturales, como que se encuentran de forma natural, podría ser. Y que no tienen, la principal diferencia o característica, como dice Isaura, es esa, que no eh, tienen carbono. No, eso de energía era exotérmico o endotérmico, es como ya lo habíamos visto antes. Es otra cosa que tenía que ver con las reacciones químicas. Recuerden que acá como que retrocedimos un poquito y estamos viendo de nuevo los compuestos, pero unas características que tienen que son inorgánicos o orgánicos. Y se definen por la presencia de carbono. Esa era como la principal diferencia que tienen. Ya, siguen llegando. Entonces, revisamos primero el test de la semana pasada, como para que vean lo que fueron respondiendo. Lo voy a colocar enseguida, para que lo veamos. El último test de salida, que es lo que tenemos acá. Lo vamos a ver según las respuestas que ustedes dieron. Ya, ¿qué tenemos? Ya, ahí va mi pantalla. Y lo pueden ver acá. Esta fue la que respondieron ustedes. Ya, y las respuestas me dicen gráficamente, esto fue lo que respondieron, eran tres preguntas. La primera indica qué son los compuestos inorgánicos. ¿Cuál era la respuesta correcta en color, según lo que dicen ustedes? ¿Qué color corresponde a la respuesta correcta de los que están al lado? ¿Azul? Los compuestos no presentan carbono considerando algunas excepciones. Exactamente. Y básicamente la mayoría que respondió el test lo hizo bien. 9 personas respondieron bien. Eh,
recuerden, esa es la principal característica, que no presentan carbono, excepto las excepciones que se las dije que eran dos bien específicas. Dióxido de carbono y el ácido carbónico que está presente en las bebidas. Esas son las únicas dos que, bah, que están con acepciones. Así que esa era la respuesta correcta, la azul. La segunda, también bastante bien. Hablamos específicamente del ácido carbónico que se encontraba en las bebidas gaseosas. En la bebida. ¿Cierto? Lo que ustedes conocen como bebida. Sí, la mayoría igual la respondió bien. Casi el total de los alumnos. Y la tercera, ¿qué clasificación tienen los compuestos orgánicos? Esa era la última diapositiva de la clase pasada. Igual tuvieron alguna pequeña equivocación, pero se llamaban así, binarios, ternarios y cuaternarios, ¿ya? Así que para que no se vayan a confundir, que es probable que se confundan con esta, por ejemplo, primario, secundario y terciario, ¿ya? Así que bastante bien en general, porque igual respondieron acorde a lo que fuimos pasando, así que los felicito por eso. Tienen que seguir poniendo atención de lo que estamos viendo. Ya, ahora vamos a ver otra cosita, que es esto de acá, que se llama estado de oxidación. ¿Por qué lo tenemos que ver? Porque es importante para poder clasificar después los compuestos o para poder escribirlos. Así que tienen que poder conocer esto. No hay quien quiera ser binario porque no está la profe hoy día. Tuvo un asunto que hacer. Pero ya volverá el juego que todos quieren. Ya, entonces el estado de oxidación es lo que tenemos que ver hoy día para poder identificar algunos compuestos o para poder nombrarlos más que nada, posteriormente. Hay que hacer unos pequeños cálculos que no son tan complicados, es solamente lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, conocer el concepto de los estados de oxidación en elementos y compuestos químicos y calcular el estado de oxidación parcial de un elemento que forma parte de un compuesto. ¿Ya? Recuerden que los elementos, la combinación de varios forman los compuestos. Entonces, esta clase es un poquito matemática, hay que aplicar conceptos de matemática para poder hacer los cálculos, pero vamos a ir haciéndolo paso a paso para que no tengan complicaciones con eso. ¿Ya? Así que primero vamos a conocer un poquito sobre el concepto del estado de oxidación. ¿Ya? Ahí tienen la definición. Bueno, ustedes saben, todas estas diapos después se suben para que las puedan tener en sus cuadernos. Eso después se revisará en algún momento. Eso va a ser como parte de su nota. Lo importante es que vayan respondiendo los tickets de salida también, los que estamos haciendo al final de cada clase, y eso también se considera como parte de, aunque se equivoquen. Sí, pero después de la clase, no ahora. Entonces, en algún momento que tengas tiempo, tú lo vas pasando. Todas las diapositivas que he dicho que hay que pasar. No todas. Por ejemplo, nada, colocar cosas que no pedí en su momento. Sí, pero tranquilidad con eso, ¿ya? Tenemos recuerden, la clase que estamos viendo, o lo que hemos visto ahora último, es lo de la clase pasada y esto. ¿Ya? Lo que vimos antes, después vemos cómo lo vamos recuperando. Lo importante es que se centren en esto último, la clase pasada y la clase de hoy día. Entonces, para poder tener el concepto claro, los otros se han ido respondiendo con las clases online, no va a haber mucho problema, así que no se preocupen. ¿Ya? Lo importante es que esto de ahora sí lo vayan teniendo. El estado de oxidación se representa con esas letras E, O.
¿Ya? Entonces, si en algún momento les pregunto qué es el EO, es estado de oxidación. ¿Ya? Así se simplifica. ¿Claro? ¿Estamos claros con eso? ¿Cómo se simplifica el estado de oxidación? En palabras. En vez de escribir estado de oxidación, escribimos EO. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Ya, perfecto. Tienes que esperar que responda. Ya, como dice ahí, es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto o otra especie química, como por ejemplo un ion con carga eléctrica, ¿cierto? De un átomo que forma parte de un compuesto. Ya, recuerden eso, de un átomo. Grado de oxidación, quiere decir como un número que se le otorga para considerar en el momento que se puede oxidar. Recuerden que los elementos se oxidan y cambian su apariencia, por ejemplo, como en el caso cuando se oxida el metal, ¿ya? Así que con eso tienen una, ¿cómo se llama? Un ejemplo, ¿ya? Y vamos a tener un número, nos va a dar un número considerando lo que dice ahí, la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con elementos distintos fueran 100% iónicos. Quizás puede ser un poquito enredado lo que dice ahí, pero lo que tienen que tener claro es que ese número va a dar un valor, ¿ya? Son números enteros que pueden ser positivos, negativos o cero, ¿ya? Entonces vamos a tener un valor positivo, un valor negativo. Y eso que se refiere a que fueran 100% iónicos quiere decir que se tienen que tratar de neutralizar. Si por ejemplo tenemos -2 de un elemento, para que se pueda juntar con otro, el otro tiene que tener +2. Entonces, si lo juntamos, -2 más 2, ¿cuánto da? -2 más 2. -2 más 2, ¿cuánto da? Responden ahí. -2 más 2, ¿cuánto da? O 2 menos 2, ¿cuánto da? 2 menos 2, Cero. 0. Ya, y cuando hablamos de un número 0, por ejemplo, estamos hablando de un número neutro. Si el número, por ejemplo, fuera negativo, estamos hablando que es un cation, o sea, perdón, un anión, una especie con carga negativa, ¿cierto? Va a ir a esa tendencia, y si el número es positivo, estamos hablando de un cation, que tiene carga positiva. Y en algún momento igual lo vimos como cuando positivo le faltan electrones y negativo cuando tiene más electrones de lo normal. En este caso sería algo similar, ¿ya? Pero estamos hablando como especie iónica. El ion positivo se llama cation y el ion negativo se llama anion. Ya. Pero lo que se busca con el EO es que dé cero, ya que esa carga sea cero cuando se transforma en compuesto. Pero también pueden haber casos que va a tener un número, que va a ser en los casos de los iones, que para que sea ion tiene que tener o positivo o negativo. Pero eso lo vamos a ir viendo con los ejemplos, así que no sé, si no lo entienden ahora, lo vamos a entender en un ratito más. Ya, los números de oxidación representan la carga aparente que tiene un átomo cuando se combina con otro. Va a tener un valor, el otro va a tener un valor, se juntan y se neutralizan. Ya, pero eso lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Cuántos estados de oxidación podemos encontrar? Vamos a encontrar todos esos números que ven abajo. Son los posibles. Vamos a tener estado de oxidación hasta el +8 y por parte negativa vamos a tener hasta el -4. Entonces vamos a encontrar todos esos estados de oxidación. El -4, el -3, el -2, el -1 hasta llegar al 8. ¿Ya? Esos son los posibles estados que pueden haber. Son números enteros, recuerda, números enteros. No pueden darle fracción o número decimal. Son números enteros. Por lo tanto, todos los cálculos que hagan van a ser a través de números enteros.
como lo que acaban de hacer de restar 2 menos 2. Ya. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que significa lo que estamos tratando de hacer? ¿Ya? ¿No? En todo caso, igual se los voy a explicar gráficamente para que vayan teniendo una idea de cómo se va haciendo. Entonces, todos los elementos que forman un compuesto van a tener un número de oxidación. Todos los elementos de un compuesto, si tenemos 3 por ejemplo, cada uno va a tener un número de oxidación. Un número de oxidación probablemente distinto al que vamos a estar viendo. Entonces, hay ciertas reglas para poder conocer esos números de oxidación. Reglas que nos ayudan a comprender el estado de oxidación. Regla número 1 dice: el estado de oxidación de todos los elementos en estado libre no combinados con otro es de 0. Por ejemplo, si encontramos elementos así como el Na solo, el Cu, el Mg o dimoléculas, que son moléculas con dos iguales, por ejemplo el H2, el O2, el Cl2, el N2. Ya, en todos esos casos que está ahí, el valor va a ser 0, cuando están como solos o cuando están así 2 veces repetidos. Ya recuerden que el número de abajito indica la cantidad de veces. Y esto está como en un enlace y forma una molécula diatómica. O dimolécula, como les dije recién. Molécula diatómica. Entonces, en estos casos, el valor es 0. ¿Ya? Ahora, en el caso que tuviera, no sé, pues, un más, Na más, el valor va a ser el más. Si tiene un más solo, por ejemplo, significa que es 1 o más 1. Si tiene un menos, significa menos 1. ¿Ya? Y si tuviera 2 más, ¿cuánto sería entonces el valor? Si tuviera 2 más 2. Y si tuviera 2 menos, ¿cuánto sería el valor? 2 menos, si tuviera 2 menos, ¿cuánto sería lo contrario a 2 menos 2? Claro, ya va a depender. Si es negativo, va a tener menos 2. Solo que se escribe como al revés, pero lo vamos a ver igual en ejemplo. Vamos a tratar de verlo todo en ejemplo para que no se confunda. Así de esta forma, como está acá. Ya, el estado de oxidación de H, en todos los casos, cuando está combinado, el H va a valer 1 o más 1, excepto en hidruros metálicos, que es en estos casos así, cuando está junto con un metal, por ejemplo NaHCAH vale menos 1. Y la diferencia va a ser, por ejemplo, fácil de ver porque cuando vale menos 1 se encuentra al final del elemento, del compuesto, perdón. Y cuando vale más 1, generalmente se encuentra al principio. Parte del H. ¿Ya? Entonces, en este caso vale menos 1. Cuando está junto así. Eso se llaman hidruros metálicos, cuando se forman de esta forma. Cuando tenemos un metal y después el H. Metal y el H. ¿Ya? Pero en todos los otros casos, cuando vean el H, como el H2O, va a valer más 1. O cuando vean distintas formas de verlo, que lo vamos a ir viendo. Ya. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Esto también es como regla. Menos 2, excepto en algunos casos que da menos 1, pero son poco comunes. Así que probablemente la mayoría de los casos que veamos del oxígeno van a ser menos 2. Ya que esos otros valores son muy inexactos. Son casos muy especiales del oxígeno, ¿sí? Que se van a quedar con el valor de menos 2. Eh, y algunos valores que puede dar menos 1, pero como les dije, el más usual, lo que vamos a usar para que no se confundan tanto, va a ser el menos 2. Entonces, tenemos que el hidrógeno vale
lo pueden dejar anotado por ahí. Lo voy a anotar acá igual para que lo tengamos. El hidrógeno es +1, el oxígeno es -2. Eso es como lo más común que pueda pasar. Ya, el estado de oxidación del elemento metálico de un compuesto iónico es positivo. De un elemento metálico, metal. ¿Cuáles son los elementos metálicos en la tabla periódica? La gran mayoría, los que están al lado izquierdo. Si uno ve una tabla periódica, vamos a ver una, para que no entren en duda después. Hola chicos, le hago este video para todos. Esa fue una clase que le hice yo a ustedes de la tabla periódica. Ya, ahí está la tabla periódica. La mayoría de los elementos que están acá, todos estos de acá, todos estos de acá y todos los que están en verde son metales, por eso salen en verde. Y estos de acá, los morados dicen metales alcalinos. ¿Cuáles son metales? Y estos son metales alcalinos terrios, así que igual son metales. Así que la mayoría son metales y en la mayoría de los casos va a pasar lo que les dije, que esos valores van a ser positivos y no negativos. En los compuestos covalentes el número de oxidación negativo se le asigna al átomo más electronegativo y todos los demás son positivos. Ya, eso quizás es un poco confuso en este momento porque probablemente no saben la definición de electronegativo y es parte de la regla, solo se las dejo explicitadas. Si las llegamos a usar, se las voy a hacer recuerdo. Ya, la suma algebraica, cuando sumamos todos los estados de oxidación de un elemento, tiene que dar, o sea, la suma de todos los estados de oxidación de los elementos de un compuesto que están dentro de un compuesto va a dar 0. O sea, el resultado tiene que ser 0. Y si la suma de un estado de oxidación de un elemento de un ion poliatómico, la carga va a ser igual al ion. Pero eso se lo explico enseguida con los ejemplos. En los dos casos que vimos acá, se lo explico con los ejemplos que vamos a ver enseguida. Ya, a ver. Este. No me quedaron guardados los ejemplos, pero acá los tengo. Ahí están. Estos son los ejemplos. Ya que vamos a trabajar ahora. Yo se los voy a ir resolviendo, todos. Y posteriormente vamos a ir viendo cómo lo pueden ir resolviendo ustedes, pero tienen que estar atentos a lo que vaya respondiendo. ¿Ya? Ya. Esto de acá lo voy a pasar a un Word para que sea más fácil de resolver. Ya, son un poco enredadas las reglas. ¿Qué piensan ustedes? Sí, me dicen por ahí. Sí, son enredadas. Pero básicamente, miren, en el caso de... Vamos a copiar toda esta. En el Word. Ya, ahí están todas. Ya. Una de las reglas decía, la primera si no me equivoco, que si el elemento está solo, ¿cuál va a ser el número de oxidación de la molécula, por decir, considerando que está solo como sodio? Va a ser 0. Entonces en este caso la respuesta es 0. El estado de oxidación de ese es 0. Si es un ion, si tiene carga eléctrica, va a tener el valor de la carga que está encima, ¿cierto? ¿Cuántas cargas tiene? 1. Pueden colocarle más 1 para que no tengan dudas. 1 o más 1 igual va a estar bien, ¿ya? Pero así no van a tener dudas con el número. Ya.
Ahora, por ejemplo, yo les decía, si tiene un 2 ahí, no hay. En la parte de arriba, por ejemplo, 2 más, así. Ahí estamos hablando de 2, entonces 2 más. Y si tiene 3, 4 y así, dependiendo del número que salga ahí. Y en el caso de los menos, lo mismo. 2 menos significa menos 2. O 3 menos, menos 3. ¿Ya? Y en este caso era así. Si tiene solamente el más, estamos hablando de 1. Ya, en el caso de acá, este sí es más complejo. Los primeros eran para mostrar cómo era simplemente. Pero este de acá es una molécula que se llama ácido sulfúrico. Tenemos ciertas características que tenemos que ir viendo. Recuerden que el total, todo esto total, tiene que dar cero. El resultado de toda la molécula es cero. Ese es el punto 1. Lo que necesitamos calcular es el estado de oxidación de los elementos, sobre todo de los que no conocemos. En este caso, ese de ahí, que lo marqué, no lo conocemos. Voy a marcar todos los que no se conocen, porque no tienen están fuera de la regla. Esos son los que no se conocen, ¿ya? El hidrógeno y el oxígeno yo les dije que tenían valores. ¿Cuánto valía el hidrógeno y cuánto valía el oxígeno? El hidrógeno vale... ¿Cuánto vale el hidrógeno? Chicos, ¿cuánto vale el hidrógeno? Más 1, perfecto. ¿Y el oxígeno cuánto vale? Menos 2, casi. Ya. Entonces lo que nos faltaría sería calcular el azufre. Ese no sabemos cuánto vale. Ya, en el caso del azufre no tenemos idea cuánto vale. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. ¿Cuántas veces está repetido ese H? ¿Cuántas veces está repetido el H? Primero, ¿cuánto vale el H? Por acá me dijeron que valía más 1 o 1. ¿Y cuántas veces está repetido el H? 2. Entonces le colocan por 2. ¿Ya? Más lo que sigue. Todos lo van separando por más. El S no sabemos cuánto vale. Lo vamos a dejar marcado así como que no sabemos. Como si fuera X en el caso de matemáticas. También, de hecho, le pueden colocar X, pero nos podemos confundir con la X del por. Así que lo vamos a dejar como S, ¿ya? Más lo que sigue. ¿Cuánto valía el oxígeno? El oxígeno vale menos 2. Recuerden, menos 2 por 4. Sí, 4 veces. Igual 0. Recuerden que es una molécula que vale 0. La suma de todo esto tiene que dar 0. Por lo tanto, si sacamos la diferencia, multiplicamos esos 2. 2 por 1, 2 más S más 2 menos 2 por 4. Menos 2 por 4 es menos 8. Entonces queda menos 8 en vez de más 8. ¿Cierto? Así. Igual 0. Ya, recuerden que el S es como el X en matemáticas. Ya, ¿cuánto? ¿Qué hay que hacer ahora matemáticamente? Podemos restar ese 2 menos 8. ¿Cuánto es 2 menos 8? ¿Cuánto daría si lo colocamos así? Menos, ¿cuánto quedaría? Menos 6, bien, perfecto. Por ahí vamos bien. Ya.
Y paso final, ¿qué es lo que hay que hacer para despejar ese valor? ¿Qué se hace para despejar el valor, para obtener el valor de S? ¿Cuánto vale S entonces? ¿Cuánto vale S? Ya. 0 más 6 sería entonces decir lo mismo que 6, ¿cierto? Entonces el resultado les da eso. Por lo tanto, el valor que andábamos buscando era ese, 6. Por lo tanto, si uno ve los valores parciales, sería eso, pues sería 1, sería 6 y sería menos 2, así como de elemento por elemento. Pero el que andábamos buscando era ese, el que faltaba, ese. Ya. ¿Se entendió el paso a paso? Ya, no te preocupes, si vamos a seguir en esto. Miren, si no me equivoco, acá los tengo. Ahí está la respuesta, ¿eh? Ese fue el valor que calculamos y ese fue el valor que tuvimos correcto. Ya. Ahora, este de acá. El cromo no sabemos cuánto vale, pero ¿qué sabemos? Que está repetido ¿cuántas veces? Solamente voy a dejar con rojo el valor del cromo. Ya. Recuerden, el número que está debajito indica la cantidad de veces que está repetido. La cantidad de veces que está repetido. El número que está en subíndice indica la cantidad de veces que está repetido. Por lo tanto, sabemos que está repetido 2 veces, pero no sabemos el valor. Ya. ¿Y el oxígeno cuánto tiene? ¿Cuánto valía el oxígeno? Así por regla. ¿Cuál era el valor? Perfecto. Menos 2 por regla. Por ¿cuántas veces está repetido? 7 veces. ¿Cierto? El número de ahí. Ya. Y este menos 2, recuerden que esta es la molécula, lo que tenemos acá. Lo voy a separar para que lo vean. Eso es la molécula. Eso de ahí. Te quedó abajo. Eso es la molécula. Y ese menos 2 está fuera de la molécula. Es como la carga que tendría. Estamos hablando que es un ion. Entonces, en este caso, el valor ya no es cero como en el caso de arriba, que era la suma de todo va a dar cero, sino la suma tiene que dar la carga que está afuera, que es menos 2 como dice María José. ¿Ya? Así queda la ecuación para resolver. Si tiene carga, queda con el valor de la carga. Si no tiene carga, queda valor cero. Ya, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Podemos estar claros hasta ahí para que, si tienen dudas, me preguntan y vamos revisando? Ya. Recuerden que esto es como más matemática. Ese es el tema. Eh, luego de esto, si ustedes multiplican por 2 el cromo les va a quedar igual. Lo pueden escribir así, por ejemplo, para que sea un poquito más ordenado. Como que está 2 veces, como 2x cuando escriben en matemática. Y menos 2 por 7, ¿cuánto es? Menos 2 por 7
Perfecto. Entonces, 14 negativo. exactamente. Entonces ya no es, no queda más, sino queda 14 negativo, como dicen, igual a menos 2. Ahora, para despejar la ecuación, lo primero que tienen que hacer es sacar ese 14 negativo y pasarlo hacia el otro lado de la ecuación. Y en el otro lado de la ecuación, ¿cuánto quedaría el resultado al pasarlo? ¿Cuánto queda? Si uno lo ordena, por ejemplo, le va a quedar así, menos 2, como vimos en el caso de arriba, menos 2 menos 14. O sea, perdón, menos 2 más 14, ya que lo pasamos al otro lado. Al pasar al otro lado cambia de signo. Menos 2 menos 14, ¿cuánto es? Para resolverlo al tiro. Menos 2 más 14. Recuerden, pasar al otro lado positivo. ¿Cuánto es? No, no es menos 12, porque el número 14 es positivo y es mayor que el 2, es 12, eso. Recuerden, estamos restando menos 2 a 14. 12 positivo. Es lo mismo que decir 14 menos 2. Ya. ¿Y cuál es el paso que hay que hacer para sacar ese 2 de ahí del cromo? Para que no quede con el cromo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acá ya estaremos en el final. ¿Qué es lo que tienen que hacer para despejar ese cromo? ¿Qué es lo que hay que hacer para despejar el cromo? Que está en, ¿cómo se dice? Multiplicando el cromo. ¿Sí? Está multiplicando el cromo. ¿Qué tiene que hacer para poder despejarlo? ¿Qué es lo que es? Pasar dividiendo. Bien. Por lo tanto sería 12 dividido 2. Y 12 dividido 2, ¿cuánto es? 12 dividido 2, ¿cuánto es? Dividido 2, 6, ahí sí. Ya, el resultado igual nos dio 6 en este caso, con ecuaciones totalmente distintas una de la otra, pero dio el mismo valor, 6 o más 6. Vamos a repasar de nuevo desde arriba. Cuando el elemento está solo, sin carga, el cálculo de este elemento es 0. La carga, el estado de oxidación. Cuando el elemento está solo con carga, el valor de estado de oxidación es el número de la carga. En este caso es 1 o más 1. Si fuera negativo sería menos 1. Si tuviera un 2 menos sería menos 2. Y dependiendo del valor que tenga. ¿Ya? Yo creo que esa parte sí la tienen clara. ¿O no? La primera parte, ¿está clara? Esa parte de las cargas, de los elementos. Ya, perfecto. Eh, Cuando tenemos un compuesto como este, recuerden que un compuesto es cuando hay varios elementos distintos juntos. Acá tenemos tres, tenemos el hidrógeno, tenemos el azufre, que es lo que andamos buscando, y tenemos el oxígeno. Aquí las reglas que les dije anteriormente van a tener importancia. Ya. Primero, la suma de los tres, o de todo esto que está acá adentro, tiene que dar cero. Por eso que al final le colocamos igual cero. La molécula o el compuesto tiene carga cero. Ya, por eso se coloca igual cero al final. Ya. Eso sí lo pueden entender. Vamos a ir repasando para que no tengan dudas. Y la idea es que les quede claro igual. Así que vayan respondiendo para ver si me van entendiendo lo que les digo. Ya. ¿Se entiende eso? Que todo eso de ahí es una molécula. Ya. Y el resultado de todo eso, la suma, es igual cero. La suma es igual a cero de todo eso. Por eso lo colocamos igual cero al final. Ya, si tuviera carga, sería igual a la carga, pero en este caso no tiene carga, es una molécula
un compuesto, ¿cierto? Que no tiene carga. Por lo tanto es igual a cero. Esa es la primera parte que tienen que tener clara de la regla. ¿Ya? Entonces, la suma de todo eso le va a dar cero. Pero acá no sabemos el valor de este, no tenemos idea, porque puede tener varios valores. No necesariamente va a ser 6 siempre. Entonces, ese valor lo tenemos que calcular para esta molécula. Y por regla sabemos que el hidrógeno, en la mayoría de los casos, casi todos, excepto cuando forma hidruros, que es un caso especial que no lo vamos a ver todavía, ya vale un valor menos 1. Pero en todos los casos, la mayoría que vamos a ver vale 1. Entonces ahí está el valor, 1. Lo multiplicamos por la cantidad de veces que está repetido. ¿Cuántas veces está repetido? Ese número indica la cantidad de veces que está repetido, el número que está en su índice al lado del H. ¿Cuántas veces está repetido? 2. Entonces ahí le colocan 1 por 2. Luego hacemos una separación con la siguiente elemento, por eso se le coloca más. Acá se separan con más. En este caso para el cálculo de estado de oxidación. Más este valor S no lo tenemos. Ya. El valor del H lo sacamos de las reglas. Ahí está la regla. Segunda regla dice, el estado de oxidación de H es más 1. Ya, de esa forma lo sacamos. ¿Ya? Entonces, por eso da 1. Y después se multiplica por la cantidad de veces que está repetido, que va a variar dependiendo de la molécula. El S, no sabemos nada del S. No hay una regla, entonces este número no sabemos cuánto vale. ¿Ya? No sabemos. Entonces, este número va a ser el que andamos buscando. En matemáticas se escribe un número X, pero acá lo dejé con el nombre del símbolo. Sí, sí voy a explicar de nuevo. Sí, sí, sí. Ya. Y finalmente, el oxígeno vale por regla, por las reglas que tienen. Ustedes cuando pasen las reglas, ahí se van a acordar de eso. Las reglas que dice que vale menos 2. Ya, entonces ahí está el menos 2. ¿Y cuántas veces está repetido? Está repetido 4 veces. Ese indica, el número de ahí indica la cantidad de veces que está repetido. Por lo tanto da lo que está acá abajo. Si multiplicamos 2 por 1 da 2. Ese lo mantenemos y menos 2 por 4 da menos 8. Ahí está. Ahí lo tienen. ¿Ya? Paso siguiente, ese menos 2, o sea, perdón, ese 2 lo restamos a menos 8, o ese menos 8, 2 menos 8, ¿cierto? Ahí juntan los dos números. Si lo juntamos, ¿cuánto da? Menos 6. Y después, para sacarlo de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pasarlo hacia el otro lado de la ecuación. Lo pasan y da, se cambia de signo. Si era menos 6, pasa al otro lado como 6 o más 6. Y esta es la respuesta. Ya. Vamos a hacer esos dos, los otros los vamos a hacer, no sé, la otra semana para que vayamos repasando. Porque me parece que igual están un poquito complicados y se les va a olvidar de una semana a otra. Así que no se preocupen. Lo importante es que ustedes aprendan. Yo ya me lo sé, no necesito aprenderlo. Ustedes necesitan aprenderlo. Así que vamos a darle una semanita más después. Ya. Pero en el segundo caso, si se fijan, yo le puse le había puesto esos paréntesis. La molécula fue entregada así. Lo que está con rojo no sabemos y tenemos el menos 2.
que va a indicar la carga de la molécula. Por lo tanto, a diferencia del caso anterior, que este no tenía carga, cuando no tiene carga es igual 0, y cuando tiene carga es igual al número que indica la carga. ¿Cuánto indica ahí? Menos 2. Entonces queda igual menos 2. Ya, en el caso de acá no sabemos el cromo, pero sabemos que está dos veces repetido, porque acá nos indica, por 2. Más lo que está al otro lado, que tenemos el oxígeno, que por regla sabemos que vale menos 2 y está repetido 7 veces. Por lo tanto, si uno multiplica 2 por algo que no sabe, como decir 2 por x, o 2x quedaría 2x. Sí, cuando el número está elevado a la carga, es igual a la carga, exactamente. Ya, entonces, aquí lo único que hice fue ordenarlo, 2x. Igual puede ser 2 por x. O sea, perdón, 2 por cromo. ¿Sí? Pero si uno lo deja así, ya sabe que está multiplicando por 2. Ahí depende de cómo lo ordenen. Quizá en otra forma de... Lo voy a hacer de otra forma la otra semana con las ecuaciones para que lo tengan un poquito más claro. Pero lo que estamos haciendo acá es que estamos multiplicando 2 veces el cromo. Solamente lo ordené para evitar los signos. Ya, y acá 2 por 7 da menos 14. Y el resultado que tenemos al lado lo bajamos, que es menos 2. Ahora, estamos acá, pasamos el 14 al lado de allá. Lo pasamos. Como está negativo, pasa sumando. Entonces sería menos 2 más 14. Menos 2 más 14 da 12. Y así nos quedó. Luego el número que está multiplicando el cromo, para despejarlo, para sacarlo del cromo, pasa al otro lado y pasa dividiendo. Y al pasar dividiendo queda así. 12 dividido 2. Y 12 dividido 2 es igual a... Es igual a... Es igual a... Es igual a... ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Digan sin miedo. 6. ¿Ya? Y esa es la respuesta. 6. ¿Ya? Básicamente es eso. Sí, quizás puede ser un poco complicado porque es matemáticas. Matemática hay que practicarlo. Y es más fácil enseñarlo a, no sé, poner una pizarra. Quizás lo vamos a hacer así la próxima vez. Vamos a ocupar vamos a dedicar una clase en resolver este tipo de ejercicios para que no tengan tanto problema. Y para que lo vayan repasando igual. Comprendiendo esto un poco, ya después el otro le va a ser más fácil. Como les digo, lo importante es que si tienen dudas, les vamos respondiendo esas dudas. Así que eso sería la clase de hoy.